Continuamos con nuestra última ponencia de este panel, Psicología del Estrés y la Memoria, por el licenciado Francisco Islas del CRE, del DIF federal. Buenas tardes ya. Bueno, cambiando un poquito ahorita el esquema y retomando lo que teníamos durante la mañana, ya se ha tocado bastante acerca del estrés, se ha tocado más de una ocasión y parte de lo que es la memoria. En esta ocasión lo que quería hacer es esencialmente un hincapié en cuestiones de cómo nos puede afectar el estrés en situaciones de memoria y cómo nos puede beneficiar, de tal forma que podamos, retomando lo de los hábitos, poder generar hábitos que sean efectivos y qué es lo que se hace con situaciones, o más bien, qué es lo que sucede con las situaciones con las que a veces recaemos en cuanto a malos hábitos para los procesos de aprendizaje y de memoria. Entonces, pasando a la primera parte, ¿dónde está el...? Ahí. Vamos a empezar con las definiciones, ¿no? Definición de estrés. Estrés deriva de la palabra latina stringere, que significa oprimir o apretar. Lo toma Cannon en 1920, lo introduce a la medicina refiriéndose a las condiciones bajo las que el organismo responde con activación del sistema nervioso simpático para restaurar un equilibrio interno. Recordemos que Cannon es de los que introduce el término de homeostasis, tratando de mantener equilibrios pues básicamente fisiológicos. Ahora bien, en el caso del estado del organismo, en el caso de otra definición hecha por Selye un poquito más tarde, en 1936, él habla de que es el estado del organismo manifestado por un síndrome inespecífico que consiste en una serie de cambios dentro del sistema biológico que buscan hacer frente a una emergencia. Él realmente está describiendo y introduce el término de respuesta de adaptación generalizada. Si nos damos cuenta, se engloba más a una situación similar a la ansiedad más que al estrés. El estrés propiamente se enfoca en la situación de la ruptura de la homeostasis, mientras que la ansiedad, actualmente en cuestiones de la psicología lo manejan como sinónimos, pero la ansiedad en algunos casos, cuando tratan de hacer la diferencia, sobre todo los filósofos, los que son más de la filosofía de la psicología, tratan de hacer la diferencia y encuentran que la ansiedad se refiere más, o la definición es a la exposición entre un estímulo y otro. O sea, la latencia que sucede entre la exposición a un estímulo estresor y otro estímulo estresor es el proceso de ansiedad. Y propiamente la respuesta de estrés es lo que genera la condición, por decirlo de una forma aguda. Bien, pasando a la siguiente, otra definición ya un poquito más actual, de Gómez González, en la UNAM, es que es una perturbación de la homeostasis e incluye al estresor. Casi todos los sistemas neurofisiológicos van a involucrar tres segmentos. El primero es la eferente o el estímulo, el segundo, la forma en la que se procesa o el procesador, y el tercero, la respuesta que nosotros vamos a emitir. En este caso tenemos, incluye al estresor, la respuesta y los cambios fisiológicos entre el estresor y la reacción corporal. ¿Vale? Esto ya es un poquito más actual, en 2002. Y finalmente la Real Academia de la Lengua Española lo define como la tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves. Esa es la definición textual. Si nos damos cuenta, ya involucra la situación psíquica y la relación con el cuerpo. Actualmente se usa el término para aludir a cualquier condición que perturba seriamente la homeostasis fisiológica o psicológica. No en todos los casos vamos a tener la respuesta fisiológica visible y nosotros conocemos el impacto psicológico. Ahora bien, vámonos a la otra parte, ¿no? Ya hablamos del estrés, vamos a la situación de la memoria. De la misma forma, la RAE la refiere como la facultad psíquica del medio de la cual se retiene y se recuerda el pasado o recuerda el pasado. Otro enunciado de la misma RAE refiere que es el recuerdo que se hace o aviso que se da de algo pasado, ¿vale? En esta situación es un cambio duradero sobre la conducta. Vamos no tanto a la definición sino al concepto. Aquí se me olvidó cambiar esta palabra, pero es concepto. Hablando de definiciones,
la serie de enunciados, pero el concepto es lo que es en esta situación un poquito más interesante. Es el cambio duradero sobre la conducta o sobre el potencial conductual que resulta de la experiencia conductual del individuo. Aquí vamos a esta parte la involucro, sobre todo porque es un cambio plástico dentro del cerebro. Es un proceso ya sea de aprendizaje o los cambios de los hábitos, y entonces puede ser que desate una respuesta conductual, o bien nosotros podemos apagar esa respuesta conductual visible y solamente convertirla en un cambio o en una experiencia potencial. Otro de los hallazgos es la retención, otro de las definiciones es la retención temporal de la información aprendida. Puede ser temporal, puede ser sostenida. En el caso de que sea temporal, sabemos que tenemos, ahorita vamos a ver los tipos de memoria, pero tenemos memorias de corto, de mediano o de plazo intermedio y de largo plazo. Usualmente en las de corto plazo tenemos memorias tan cortas que pueden tardar minutos o segundos utilizando palabras, y esto también son cambios plásticos, son emisiones de dendritas que se generan cuando vamos a realizar una tarea, en el caso de que yo tenga que repetir una serie de palabras o tenga que ir a traer una taza a la cocina de mi casa. Cuando llego a la cocina, tomo la taza y en ese momento empieza el proceso de reestructuración otra vez para poder regresar a las condiciones en las que las neuronas estaban normales, ¿no? Ay, siempre me equivoco, perdón. Finalmente, también lo refieren como la retención temporal de la experiencia, que depende de la representación interna o de la capacidad de reactivar o reconstruir tales representaciones, ¿vale? Las podemos reconstruir sin tener una respuesta propiamente conductual. Ahora bien, ¿cómo se da? Neurobiológicamente, Kandel, que fue quienes trabaja más sobre memoria, obtuvo el premio Nobel, creo que en el 2002, él lo refiere como una representación interna de la información adquirida a través del aprendizaje, que se haya codificada espacio-temporalmente en circuitos neuronales, mediante cambios en las propiedades reactivas de las neuronas. Esto esencialmente, nosotros tenemos un sistema, en este caso estable hipotéticamente, tenemos una serie de circuitos que se van a activar y que van a producir procesos de aprendizaje, y finalmente la fijación de estas circuiterías es lo que se va a hacer mencionado como una memoria. Ahora bien, vamos a hablar de las fases y de la dinámica de la memoria. Sigamos en el término de memoria. Ya no me quise involucrar tanto con la relación del estrés porque ya ha sido ampliamente descrito en estas anteriores pláticas. Pero bueno, vamos con la primera parte. Primero hay un proceso de adquisición. Como bien sabemos, tenemos que estar expuestos primero ante un estímulo. Posteriormente vamos a tener memoria de corto, ya lo habíamos mencionado, intermedio y largo término o largo plazo. Esto va a generar una consolidación celular y molecular. Como ya bien lo había dicho, en el caso de la reestructuración puede haber cambios plásticos, cambios en la morfología de las conexiones en cuanto a neuronas, y en cuestiones moleculares porque se generan síntesis de proteínas para poder posteriormente reactivar circuitos mediante neuroquímicos y mediante estructuras, digamos, de proteínas. Hay una activación y hay reactivación de la memoria cada vez que nosotros vamos haciendo recuerdos, y vamos incluso modificando en esas reactivaciones. Hay hipótesis que generan que hay cambios de lo que nosotros ya tenemos establecido. Es decir, yo puedo leer un artículo en una primera vez y en una segunda ocasión puedo darle una interpretación distinta de ese artículo y fijarlo de una forma distinta. Finalmente hay posterior a esto, una reconsolidación, y finalmente hay memorias asociativas, y en algunos, como lo hablábamos en los casos de que la memoria que tengamos no sea propiamente útil a posteriori, hay una extinción de la memoria. Ahora bien, hablando del aprendizaje, en cuanto a la memoria, es la modificación del comportamiento como resultado de la experiencia. Retomando la situación de los hábitos, yo puedo, por ejemplo, generar un engrama motor las primeras ocasiones que voy a desarrollar alguna actividad. Casi siempre pongo el ejemplo del manejar. Durante las primeras ocasiones que voy a empezar a aprender a manejar un automóvil, mi atención está centrada allí y se empiezan a generar conexiones o engramajes que le llaman engranes motores o engramajes motores, y posteriormente no van a requerir de todo mi proceso de atención. Deja de ser una memoria, que ahorita vamos a ver la situación de la explícita, y volverse memorias implícitas.
Ay, la memoria es el mantenimiento de dicha modificación en el tiempo, ¿vale? Aquí están los tipos de memoria de las que nos referimos. Tenemos dos grandes. Esta es una de las clasificaciones, la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. Dentro de la memoria de corto plazo tenemos la memoria sensorial, la memoria de trabajo, que es el ejemplo que acabo de poner con la situación de la taza, y la memoria a corto plazo propiamente dicha, es decir, lo que sucede mientras vivimos al día de hoy y posteriormente pasa a la consolidación en una segunda fase que tiene relación sobre todo con el sueño. En el caso de la memoria de trabajo, básicamente tenemos memoria auditiva. En cuanto a los bucles fonológicos, yo puedo repetir las palabras que acabo de escuchar. Esencialmente, hay una agenda visoespacial. Puedo evocar recuerdos visuales, imágenes de situaciones que voy a estar viendo y que necesito reestructurar. Y finalmente, una memoria ejecutiva central. En cuestiones de largo plazo tenemos, como lo han mencionado, la memoria declarativa y memoria procedimental. Declarativa tenemos episódica, que está relacionada a eventos que nosotros vamos a estar viviendo, y la semántica, que tiene que ver con hechos, sucesos, usualmente se refiere como sucesos del mundo, la memoria de la historia, las fechas, situaciones pues semánticas, ¿vale? Posteriormente, la memoria procedimental, que es parte de la memoria de largo plazo, que, como bien lo mencionaba hace un momento, es en cuanto a la adquisición de hábitos, habilidades, y en esta situación de los hábitos es algo que de primera intención, bueno, voy a dejarlo para la parte final. En cuanto a los hábitos, nosotros aprendemos a hacer las cosas de alguna forma, modificamos nuestra estructura y posteriormente vamos a tener una respuesta activada, ya sea por un estímulo o por una conducta. ¿Cómo es esto? Sí. Y bien, finalmente, en parte de la memoria de largo plazo, memoria procedimental, tenemos el condicionamiento clásico. Tenemos dos tipos que son la memoria, que está relacionada con la musculatura esquelética, y finalmente con sus respuestas emocionales. Bueno, ahorita vamos a entrar a esa parte también, perdón que les haga esa pausa, que si no me pierdo. Otro esquema en cuanto a la memoria que continúa con la situación de largo plazo es que tenemos, como ya lo habíamos mencionado, explícita e implícita, pero semántica, emocional, esto ya lo vimos. La relación usualmente está, la estructura que la rige son la neocorteza, el hipocampo y el diencéfalo. Ahorita vamos a la situación de la psicofisiología para poder hacer su relación con el estrés. En el caso de la memoria implícita, pues tenemos de la memoria procesada, de la que nosotros vamos a manejar en cuestiones de alguna actividad, de algún hábito o de alguna situación de movimiento, vamos a tener involucrados a los ganglios basales y al cerebelo. En cuestiones de algo que vamos a preparar, donde podemos hacer, por ejemplo, la pausa de que yo necesito recordar o voy a tocar algún instrumento y quiero ponerle atención a ese instrumento, pues ya volvemos a llamar a la neocorteza, pero en este caso específicamente frontal, con los procesos de atención. Los condicionamientos simples usualmente están manejados por el cerebelo, y y la memoria implícita no asociativa está relacionada con las vías reflejas. Aquí, sobre todo, la situación en cuanto a lo que traemos codificado ya por cuestiones evolutivas. Y aquí tenemos ya el proceso de memoria. Propiamente, la información casi siempre va a ser ingresada por vías sensoriales específicas: visión, audición, tacto, olfato, algunas otras, que llegan a áreas de la corteza específicas, áreas de información primaria, las cortezas visuales, las cortezas auditivas, que posteriormente tenemos tres tipos de corteza, ¿no? Para retomar: las cortezas primarias, secundarias y las terciarias. En esta segunda parte tenemos la corteza asociativa unimodal y tenemos cortezas asociativas multimodales. Podemos relacionar un sonido con algún objeto o con una imagen visual, o podemos relacionar una imagen visual con un sonido y viceversa, o en el caso de los olores o situaciones así. De estas memorias que están en la corteza van a entrar a una parte donde ya involucramos al sistema límbico, a la formación hipocámpica particularmente, en donde llega la corteza entorrinal. De allí se va al subículo. En esta parte no me quiero detener tanto, porque justamente lo que quiero es abordar la situación de la relación con la filosofía y los hábitos. El subículo, y finalmente llega al hipocampo. A través en el hipocampo propiamente del giro dentado va a entrar hacia
hacia la región CA3 del hipocampo, CA2, CA1, y finalmente va a salir a través del fornix hacia el hipotálamo. Espero no aburrirlos con esta parte. Del hipotálamo, posteriormente vamos a llegar a tener aferencias hacia el tálamo, la corteza del cíngulo, vamos a tener relaciones de la corteza del cíngulo propiamente, primero al tálamo, posteriormente vamos a tener relaciones con amígdala, la corteza prefrontal. De la corteza prefrontal nosotros podemos hacer un análisis o podemos dejarlo pasar de lado, no necesariamente en todos los casos llega a la corteza prefrontal, lo vamos a enviar, podemos hacer un loop de regreso al hipocampo, o bien en el caso de algunas de las respuestas, ¿dónde voy? Me perdí. Bueno, podemos enviar información a la respuesta de la amígdala del sistema límbico hacia la corteza premotora, posteriormente la corteza motora, y finalmente de ello vamos a emitir una respuesta conductual yendo hacia el tallo cerebral, que aquí yo ya lo había perdido, pero por eso les voy guiando, ¿vale? 10 minutos. Gracias. Bueno, esta es la vía que acabamos de recorrer, quería ser esquemático. Ahora bien, vamos a regresar a la situación del estrés. El estrés está regulado también, entre otras estructuras, por el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. En el caso del estrés, del estímulo a una respuesta a un estresor propiamente, lo que va a generar es una descarga de adrenalina en el momento agudo y posteriormente en el momento crónico, descarga particularmente de glucocorticoides. Y aquí es donde hacemos la conexión con la memoria. Los glucocorticoides usualmente están estimulando al hipocampo. El hipocampo es rico en receptores a glucocorticoides. De primera intención, para ser puntuales, el estrés agudo, una exposición a un sistema de estrés agudo, nos va a generar una memoria más efectiva, y la exposición a estrés crónico, que esa es la parte donde más se involucra la medicina, va a afectar la memoria en situaciones negativas. En la sobreestimulación al hipocampo, en el caso de la estimulación al hipocampo, la vía que acabamos de ver, donde va a llevar hacia las cortezas, ya sea la corteza motora, la corteza frontal o las cortezas premotoras, lo que va a suceder es que va a estar generando una lisis o más bien una citotoxicidad por sobreestimulación por calcio, deteniendo o dañando algunas de las neuronas de la corteza motora y de esta forma afectando la memoria. Vamos a saltar aquella. Bueno, aquí me iba a regresar a la situación del estrés, que es lo que sucede durante una respuesta de estrés. Todos los sistemas son afectados. Si hablamos del sistema nervioso autónomo, cuando alguien está expuesto a estrés, lo que tenemos es taquicardia, taquipnea, incrementa la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión muscular. Son respuestas que nosotros no manejamos. El punto medular de esto era esencialmente que nosotros no podemos, o nosotros tenemos unas respuestas automáticas, en este caso tenemos la relación con el estrés, ante estímulos específicos. Nosotros, al tener respuestas automáticas a estímulos específicos, estamos usualmente manejados por una circuitería preestablecida y que nos va a llevar a tener conductas que nosotros podemos tener como natas, usualmente hablando de los bebés. En el caso de los bebés, cuando nacen, ya tienen una circuitería establecida de tal forma que si nosotros acercamos algún estímulo a la mejilla, va a generar un reflejo de búsqueda. Aquí es como tal un reflejo, pero es una circuitería establecida, no hay un proceso de aprendizaje. En el caso de que logre alcanzar ese objeto con la boca, va a tener un reflejo de succión. En el caso del resto de conductas en el que nosotros nos vamos desenvolviendo, vamos a tener reestructuraciones neuronales desde los procesos de aprendizaje, desde los hábitos que nosotros tenemos. Hace un momento platicaba acerca de los hábitos que tenemos en México, son distintos a los hábitos que vamos a tener en algunas zonas del Medio Oriente, de Europa, de Asia, y que justamente, y hablaban por la mañana, preguntaban acerca de la ontogenia, con respecto a algunos hábitos que ya tenemos establecidos, como son el hábito de aplaudir, son particulares de los primates. Los primates, eso es la forma en la que expresan su felicidad, y nosotros traemos de primera intención arrastrando ese hábito de forma ontogénica, pero secundariamente lo hemos vuelto como una expresión de respeto, en el caso, por ejemplo, de esto, de lo que es un auditorio, y allí es donde no tenemos realmente un proceso, en todos los casos no tenemos un proceso consciente de una conducta.
Entonces, de esa forma, perdón, me voy a brincar, pensando en esa forma, ¿quién es el responsable de nuestros actos? ¿Somos nosotros propiamente o las neuronas? O en este caso me faltan también los neuroquímicos. Los psicólogos refieren que nosotros podemos ser felices o podemos estar tristes, esa es nuestra elección. Propiamente sabemos que en algunos casos de depresión, los neuroquímicos son los que regulan nuestro estado emocional, e incluso nuestro estado emocional también depende de nuestros procesos mnésicos, de nuestros procesos de memoria. Nuestro estado emocional regula parte de nuestras conductas y de la forma en la que percibimos las cosas. Entonces, esta era la pregunta que traía yo hoy a colación. ¿Quiénes son los responsables? Finalmente, la respuesta, podemos nosotros ser responsables en algunas ocasiones cuando estamos en un periodo agudo, es decir, si a mí en este momento me exponen, por ejemplo, mi nombre completo, yo voy a tener un recuerdo con la voz de mi madre que me va a hacer ponerme en un estado de alerta. Pero si yo dejo de hacerle o trato de reeducar esa respuesta y que ahora yo sé que mi madre ya cuando me habla por mi nombre completo no va a ser un efecto negativo, eso lo puedo regular, ¿vale? Pues esencialmente traía otras más, pero creo que ya no nos va a dar tiempo. Entonces, dejaba allí la respuesta. Nosotros podemos reestructurar tanto los hábitos, nuestras conductas, la respuesta que nosotros vamos a tener ante situaciones específicas y la memoria, por eso es que también puede tener esas variantes de implícita, explícita. Podemos hacerla explícita propiamente para convertirla en implícita. Gracias.